Hola amigos, bienvenidos al canal una vez más. En esta ocasión les quiero compartir cómo instalar un conector de 4 y uno de 3. Cuando compramos nuestra secadora de ropa, así es como nos la entregan, nunca nos la entregan con el conector. ¿Cuál es la razón de que no nos la entregan con el conector? Es porque muchas casas viejas tienen el conector de 3 y las casas nuevas tienen conector de 4. Por eso te dan la opción de que tú compres el cable. Vamos a empezar por remover la tapadera. Aquí es donde vamos a instalar nuestros cables, ya sea el de 3 o el de 4. Voy a empezar por explicarles un poquito. Este es un conector que viene siendo del positivo. Si lo pueden ver, está como color oro o dorado, y el de medio es color plateado, lo que significa que estos llevan corriente. Los dos de los costados y el del centro es neutral. Cuando recién recibimos nuestra secadora, así es como viene. Para instalar nosotros nuestro conector de 4, lo que vamos a hacer, vamos a quitar nuestro cable blanco de nuestro tornillo de tierra. Nuestro conector de 4 puntas trae uno negro, rojo, verde y blanco. Estos dos son corriente, el negro y el rojo, y el blanco neutral y el verde tierra. Lo vamos a introducir por este orificio y lo vamos a asegurar. Listo. Esto evita de que con el tiempo, de tanto que se esté moviendo nuestro cable, se pueda trozar y cause un accidente. Vamos a empezar por conectar la tierra al chasis de la máquina. Ya una vez nuestra tierra instalada, vamos a continuar con nuestro cable blanco, que es el neutral, y lo vamos a unir con el que antes estaba aquí conectado. Lo vamos a unir. Lo vamos a instalar en la parte del centro, en el color plateado. Ya solo tenemos el negro y el rojo. Estos van a ir en cualquier lado. Nos podemos guiar también con el color de arriba. De este lado está el rojo y de este lado está el negro. Aunque no importa, pueden ir. Pero vamos a seguir nuestro color y vamos a instalar rojo con rojo y negro con negro. Igual, el negro de este otro lado. Los cables corriente van en la conexión de color dorado. Listo, hasta aquí ya tenemos nuestra conexión de 4 cables terminada. Ya solo seguiría poner nuestra tapadera. Listo. Aquí ya tendríamos nuestro conector de 4 para nuestra secadora. Ahora les voy a mostrar
cómo lo haríamos para instalar nuestro cable de 3 conectores. Retiramos nuestra tapadera y vamos a retirar nuestros cables también. Vamos a retirar el tierra. Que es nuestro cable verde. Y estos 3 también. Listo, ahí ya nomás retiraríamos nuestro cable. Y procederíamos a instalar nuestro enchufe de 3. El enchufe de 3 solo trae 3. Este viene siendo neutral, positivo y positivo. Este lo vamos a pasar por el orificio así como va. Aquí está el centro, este va a ir al centro y uno de cada lado, no importa, del lado que sea. Estos no tienen color. E incluso aunque lo tuvieran, no importaría, porque los de las orillas tienen una corriente de 110 voltios. El del centro lo vamos a instalar en el color plateado. Los otros 2 lo instalaríamos uno de cada lado, que vienen siendo en el color dorado. Ahí ya está listo nuestra conexión de nuestro cable. Solo seguiría asegurar nuestro cable. Listo. Este cable originalmente venía aquí. Ese se va a conservar así como está. Este cable viene unido a este. Este se conservaría ahí mismo. Cuando es una conexión de 3, este cable no lo tenemos que mover. Pero si recuerdan, yo lo moví porque hice primeramente la conexión a 4. Y esta es la conexión a 3. Originalmente este tiene que estar ahí. Solo tendríamos que conectar estos 3. En muchas ocasiones este viene con una lámina al chasis que viene siendo al cuerpo de la secadora. Ese también muchas veces cuando es conexión a 4 se lo tenemos que quitar, que viene siendo la misma acción que hicimos con este cable. Lo retiramos y lo conectamos aquí. Y le pusimos su tierra al chasis de nuestra secadora. Ya por último sería poner la tapadera. Y listo, aquí ya tendríamos nuestra conexión de 3 enchufes o de 4.
no importa, ya se las mostré las dos formas de hacerlo. Espero y te ayude esto. Y recuerda dejar tu like, un comentario si te ha servido, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Te invito a que le des clic a la campanita para que recibas las notificaciones de los videos futuros. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.